Sumérgete en el oscuro y peligroso mundo de Brunner, el cazarrecompensas, donde la avaricia, la violencia y la traición se mezclan en cada rincón. En Dinero Sangriento, nuestro implacable protagonista se enfrenta a los enemigos más letales, todo por un precio. ¿Quién sobrevivirá en este juego mortal? Escucha el primer capítulo de esta apasionante serie de Warhammer en formato audiolibro. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Novelas Warhammer, Brunner, el cazarrecompensas, Dinero Sangriento, audiolibro. Ciosas narradas por un rufián zafio que intenta engrandecer un ego de borra, no. Cualesquiera que fuesen las palabras intercambiadas entre un hombre como aquel y yo serían la verdad. Se trataría de una verdad tenebrosa, brutal, asesina, pero la verdad no es siempre agradable. Además, Ernesto no me pagaba para que redactara parábolas destinadas al culto de Shaya. Debo confesar que mi voz fue como el chillido de un ratón cuando le dirigí la palabra por primera vez al cazador de recompensas. El semblante del hombre, oculto como antes tras la máscara de acero de su casco, se volvió hacia mí como si de pronto se diera cuenta de mi presencia. Se me cortó la respiración, y por un momento tuve la seguridad de que había invitado estúpidamente a Mor a tender las manos desde las sombras y arrastrarme al reino de los muertos. Pero, tras un segundo, el cazador de recompensas relajó el puño con que sujetaba la espada. Su gélida voz volvió a hablar para preguntarme qué quería. Se me trabó la lengua varias veces mientras intentaba explicárselo. Parecía algo tan suicida como acercarse a un dragón dormido, darle un golpe en la cabeza y luego proclamar con voz potente que su madre era la forma más baja de lagarto. El cazador de recompensas escuchó durante un momento, y yo observé que una luz curiosa afloraba a sus ojos como si glaciares azules situados tras la visera de acero estuviesen fundiéndose. Reinó el silencio. Por último, dije que podía pagarle y le ofrecí la bolsa de cuero que contenía el dinero que había obtenido a cambio de un mes de entresacar historias de los confusos recuerdos de piratas y ladrones ebrios. Una mano enguantada se cerró sobre la bolsa y la metió en el cinturón. Más tarde yo llegaría a comprender lo insólito de aquel gesto, ya que Brunner no contó cuánto le daba, con independencia del motivo que lo impulsó a hablar aquella noche conmigo en mi sórdida y pequeña habitación. El dinero no era más que un condimento, un aderezo. El cazador de recompensas volvió a entrar en la habitación, aferró con una mano el respaldo de la única silla de madera que formaba parte de mi mobiliario y la situó junto a la ventana para poder vigilar al hombre que, entre gemidos, yacía en la calle. Yo fui con rapidez hasta la mesa, saqué pluma, tinta y pergamino de sus respectivos compartimentos y me senté en el piso, ansioso por comenzar a escribir las aventuras del cazador de recompensas antes de que él cambiara de idea respecto a un impulso tan caritativo como ese. Aguardó hasta que estuve preparado y luego su gélida voz comenzó a hablar. El precio del prestamista hablamos hasta altas horas de la noche. Aún no estoy seguro de qué impulsó al cazador de recompensas a confiar en mí, ya que mientras narraba largo y horrendo catálogo de derramamiento de sangre y depravación, tuve la seguridad de que hasta ese momento nadie más había oído esas cosas. Por un instante, la situación me recordó a la de un peregrino que le hiciese una lista de sus delitos a un confesor de uno de los templos de Verena. No puedo evitar preguntarme si Brunner habló conmigo a causa de una necesidad similar de descargar su alma de la inmundicia que tenía incrustada. A medida que lo conocía mejor, me formulaba frecuentes preguntas acerca de esa desagradable parodia de penitente y confesor, aunque estoy seguro de que Brunner jamás le ha pedido a nadie, hombre o Dios, que lo absuelva de nada que haya segno que todo el Dios hecho en su vida. Para él, el oro que pasa a sus manos es más que suficiente. Aquella noche, Brunner me contó muchas historias de sus viajes por el mundo conocido y de sus increíbles batallas contra bestias monstruosas y seres igualmente viles que eran más horribles a causa de su humanidad. Me habló de su largo periodo de servicio a las órdenes de otro cazador de recompensas, un compatriota del imperio llamado Christoph Leopold, hasta que aprendió todo lo que podía de aquel diestro veterano
y superó al maestro en las habilidades de su sangriento ofici. En un momento de la noche, Brunner se levantó bruscamente de la silla y cogió la ballesta de la abrazadera que llevaba en el avambrazo izquierdo. Se asomó a la ventana para gruñirle a Ferrini con una voz más cargada de amenaza que cualquier ser de ojos rojos con el que yo me haya encontrado en las oscuras calles de Altdorf. Oí que el bandido sollozaba, y el cazador de recompensas le siseó una segunda orden. Luego disparó la ballesta y los alaridos de dolor de Ferrini ascendieron desde la calle y continuaron durante un rato antes de que la conmoción y la fatiga hicieran que el bandido guardara silencio. Más tarde me enteré de que Ferrini había comenzado a alejarse a rastras con la intención de huir mientras nosotros hablábamos. No sé de qué modo supo el cazador de recompensas que su presa se escapaba, pero fue como si se lo hubiese advertido un sexto sentido. La visión de la ballesta que lo apuntaba desde la ventana hizo que de inmediato el bandido implorase por su vida. Brunner le ordenó al hombre que levantara una mano por encima de su cuerpo y la apoyara contra la pared que tenía al lado. Sin vacilar ni un momento, el cazador de recompensas disparó, y la saeta atravesó la mano de Ferrini y lo dejó clavado contra el muro. Fink, satisfecho ante la seguridad de que su presa no iría a ninguna parte, y aparentemente sin dedicarle un solo pensamiento más, el cazador de recompensas reanudó su relato y me habló de un prestamista llamado Volonté. El hombrecillo de ojos agudos se escabullía a través de las mugrientas calles secundarias plagadas de excrementos de miraguano. Vestía una descuidada blusa de color púrpura oscuro sobre toscos calzones de hilado casero. Un delgado puñal adornaba una vaina de cuero que pendía del cinturón que rodeaba su flaca cintura. El hombre no pareció particularmente nervioso pasar ante un grupo de vocingleros marines mercenarios que habían bajado de permiso del barco de algún adinerado comerciante que se hallaba fondeado en el puerto. El hombre de aspecto frágil mantuvo los ojos apartados de los mercenarios que avanzaban a tumbos hacia la siguiente taberna de aquella calle, la Estrada del Cento Peccati. Tabernas, burdeles, locales dedicados a la raíz de bruja, fosas de lucha y otros lugares de diversión aún menos decorosos prosperaban allí. Se decía que ni el más austero sacerdote de Mor podía atravesar aquella calle sin descubrir algo que le hiciera olvidar sus votos sacerdotales. Aquella calle de placeres ilegales era la más peligrosa de toda la ciudad. El asesinato era más frecuente que las enfermedades venéreas y el alcoholismo, y no pasaba una sola noche sin que a la mañana siguiente se recogiera un carro de cadáveres destinados a los pozos de cal viva del exterior de la ciudad. Se murmuraba que muchos más morían sin que se encontraran sus cuerpos, bien asesinados durante ritos oscuros, o bien secuestrados para ser llevados a las moradas de los nigromantes. También se rumoreaba que algunas de las tabernas y burdeles, y en especial los locales dedicados a la raíz de bruja, drogaban a sus clientes, y que las desafortunadas víctimas despertaban en las bodegas secretas de alguna barca que navegaba hacia los mercados de esclavos de la lejana Arabia, un destino quizá peor que la muerte. Se trataba de un distrito sin ley, al que ni siquiera la guardia se atrevía a aventurarse durante las horas nocturnas. Era justo el tipo de lugar donde podían medrar los hombres más viles y depravados. Y era precisamente el sitio donde Rocha podría encontrar al hombre que le había mandado buscar su señor. Y vocingleras maldiciones volubles se inmiscuyeron en sus pensamientos en el instante en que un marinero vestido con ropas llamativas era arrojado a través de la oscurecida puerta de una cervecería situada a su izquierda. El hombre aterrizó sonoramente en la cuneta llena de excrementos, alzó una manaza y le gritó obscenidades a la enorme figura que se encumbraba en entrada, con una voz de tonos agudos y nasales en los que destacaba el acento de un bulla sartosano. Durante un momento, el hombre barbudo y cubierto por una mugrienta armadura miró con ferocidad al marinero que lo maldecía, y luego salió a la calle con paso rápido, al mismo tiempo que cerraba y abría los puños a ambos lados del cuerpo. El sartosano comenzó a levantarse mientras un nervioso temor se abría paso a través de su enojo. El hombre barbudo cayó sobre él cuando aún intentaba escabullirse. Rocha oyó el sonido que un puño como un mayo produjo al estrellarse contra el rostro del marinero, pero hizo caso omiso de la violenta escena porque había visto ese tipo de cosas con demasiada frecuencia como para sentir interés por el silke. Resultado final:
Su mirada apartó de los pendencieros y fue a posarse sobre el letrero de madera que se balanceaba junto a la entrada del local. En él podía verse una oscura y corpulenta criatura porcina. Debajo, con letras toscas, escrito en Reichspiel, el nombre del local: el Jabalí Negro. Tras rodear al gigantón que descargaba una lluvia de puñetazos sobre la forma entonces laxa del marinero sartosano, Rocha entró en la cervecería. A Miraguano acudían comerciantes y barcos procedentes de todo el viejo mundo, desde Marienburgo y el Imperio hasta Arabia y el casi mítico reino de Ultuan, y por cada raza que llegaba a los atestados mercados y hormigueantes muelles de Miragliano, podía hallarse un tugurio de bebidas que se adaptara a sus particulares gustos culturales. Rocha sabía que el Jabalí Negro era una cervecería regentada por un fabricante de cerveza del Reich, y que servía especialmente a las necesidades de los hombres procedentes del imperio. Era un escenario conocido en una tierra extranjera. Rocha estaba seguro de que, en un momento u otro, el hombre que estaba buscando se dejaría ver por ese local. Rocha entró en el oscuro edificio, el cielo raso y mucho más alto de lo que cabía esperar, porque el piso se hallaba situado muy por debajo del nivel de la calle. La causa de esa irregularidad arquitectónica se hallaba reunida al final de la gran barra, que descende desde el nivel del pecho de un hombre para acabar justo por encima de sus rodillas en el otro extremo, donde se hallaban numerosos enanos ataviados con vestimentas que iban desde los ropones de los comerciantes a las armaduras de los mercenarios, y que vaciaban desbordantes jarras de cerveza cubierta de blanca espuma. Kunne hay kilo dólares y lancan un tofu entabanado. Sarno hubierta de ciares voy arane. Hermeomonan queida con blanca de blanca espuma. Los enanos no eran los únicos reunidos en el salón con forma de túnel en busca de un sabor más fuerte que el del aguado vino tileano y las suaves cervezas bretonianas de otras tabernas. Rocha podía ver hombres de tan diversa procedencia como Marienburgo, Altdorf y Nulln, un grupo de aspecto severo que se encontraba sentado en torno a una gran mesa redonda. Lucía los gorros de piel y los bigotes caídos característicos del lejano norte, jinetes kislevitas que habían acudido a venderles su destreza marcial a los comerciantes del sur. El tileano apartó los ojos de los kislevitas y sondeó las oscuras entradas talladas en la pared del fondo de la cervecería. En ellas había pequeñas mesas privadas para aquellos que querían ver qué clase de clientes entraban en el Jabalí Negro sin que los viesen primero a ellos. El destello del acero al reflejar la mortecina luz proyectada por las lámparas colgantes de la taber captó la mirada de Rocha, que avanzó hacia uno de los reservados. Al aproximarse, Rocha se quitó el sombrero, que comenzó a retorcer con las manos. En parte se trataba de un gesto de nerviosismo, pero también era una medida de precaución destinada a evitar hacer, por accidente, cualquier movimiento que pudiese ser interpretado como un intento de desenvainar la daga que llevaba al cinturón. «Identificaos», dijo desde las sombras una voz acerada que detuvo Rocha en seco. «Mi señor, el muy apreciado comerciante Ennio Corbucci Volonté». Comenzó Rocha al mismo tiempo que le hacía una ligera reverencia a quien lo interpelaba desde la penumbra. «Volonté», se mofó la sombra. Rocha pudo ver una cabeza que sonreía burlonamente desde la oscuridad. Estaba envuelta en acero. Lucía un casco negro al estilo de la celada redonda preferida por la milicia imperial. Unos ojos fríos miraban a través de la visera. Una mano enguantada llevó un pequeño vaso de arcilla hasta la boca descubierta por debajo del borde del casco. Volonté es una sanguijuela, un parásito que presta dinero a hombres que apenas pueden permitirse devolver lo que piden prestado, y mucho menos los desorbitados intereses que les impone. El hombre situado entre las sombras se inclinó un poco más hacia adelante y dejó a la vista un delgado cuerpo musculoso cubierto por un traje de brigantina, una cimitarra de pesada hoja envainada a un costado y una bandolera de largos cuchillos que le cruzaba el pecho. Ese gusano chupasangre. Si quieres ver la siguiente parte, no olvides suscribirte y dejar en los comentarios qué otra novela de fantasía te gustaría escuchar en este canal. Y si quieres la siguiente parte de este video, suscríbete al Cronista de Fantasía para escuchar más audiolibros y novelas de Warhammer, Señor de los Anillos y Harry Potter.